Y sigue en el versículo 15 describiendo esta visión de Jesús en gloria. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El bronce es un metal asociado con juicio y sacrificio. El altar de sacrificio de Israel era hecho de bronce y era llamado el altar de bronce. Blanca, ¿puedes leernos? Es Segunda de Crónicas 4:1. Sí. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Así es, hasta ahí. Bueno, esto estaba antes de entrar al lugar santo, era donde se ofrecían los sacrificios. Un altar de bronce. Altar y bronce significaban juicio y fuego. Y estaba representado así. Este altar de bronce se llenaba de fuego, de brasas, de leña, y ahí se sacrificaban, se ponían los animales sacrificados. Simbolizaba a Cristo sufriendo el rigor del juicio por nuestros pecados. Entonces vuelve a traer esa figura, pero ahora sobre Cristo. El bronce bruñido que en el horno se torna blanco por el color. Cuando está a su máxima temperatura de fundición, se torna blanco y es cuando se le llama el bronce bruñido. El máximo fuego, la máxima temperatura, el máximo juicio, el máximo castigo. Habiendo entendido que el fuego está indicando el juicio, estos pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, hablan de alguien que ha pasado a través de los fuegos del juicio y que ha salido adelante con una pureza refinada. Esa pureza refinada fue la resurrección. Refinado donde el juicio no pudo retenerlo, pero pasó por el juicio. En nuestro lugar, Jesús ha pasado por el fuego del refinador. Y vamos a ver Hebreos 5, 7 al 11. ¿Puedes leer, mami? No, ok. Américo, por favor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Hasta el 11. Sí, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Bien, bueno, dice que él suplicaba a Dios que lo librara de recibir en sí mismo todo el peso de los pecados de cada uno. Y dice que fue oído, aunque lo suplicó con clamor y lágrimas, y vino a ser probado, perfeccionado como aquel bronce que habría de ser sometido al fuego. Pero no terminó ahí la prueba, sino que él fue a la cruz. El juicio, el castigo, la culpa fue como aquel fuego, y él fue como el bronce purificado.
El bronce también es un metal fuerte, el más fuerte conocido en el mundo antiguo. Por lo tanto, pies semejantes al bronce bruñido son un emblema de su estabilidad y permanencia, al ser el bronce considerado el más duradero de todas las sustancias o compuestos metálicos. Fue lo que Dios seleccionó para que el altar fuera hecho de bronce. Sus pies, como de bronce bruñido que arde en un horno, indican la firmeza de sus designios y la excelencia de sus procedimientos. Serán perfectos, santos y justos todo lo que Él haga. Su voz, como el sonido de muchas aguas, nos habla del poder de su palabra para matar o destruir. Y vamos a ver Ezequiel 43:2. Oscar, por favor. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Sí, bueno, Ezequiel fue más o menos contemporáneo de Daniel, y está viendo aquí a Jehová como el sonido de muchas aguas, refiriéndose a que un día lo vería en gloria. Él está declarando aquí la gloria de Jehová, que habría de venir como el Hijo del Hombre. Y en Daniel 10:6 dice: su voz como el sonido de muchas aguas. También nos indica que en relación al terror para sus enemigos, ese estruendo de muchas aguas, dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Bueno, los moradores de la tierra lo verán con terror, porque viene a juicio. Ellos se verán sin esperanza, sin posibilidad alguna, porque todavía tienen odio y rechazo hacia la santidad de Jesús, hacia el compañerismo, hacia la comunión. Aborrecen la luz, la verdad, la justicia que está en Jesús y no quieren. Y lo verán al que odian en gran gloria y poder, y se lamentarán de que sea verdad lo que fue anunciado. Su odio crecerá más todavía, porque no quieren esa gloria de Jesús en santidad, en perfección, en poder, en eternidad. No quieren el compañerismo, ni la comunión, ni su presencia. Bueno, eso será el sentir cuando Cristo venga. Por eso, mientras haya oportunidad, sensibilidad, convicción de que debes hacerlo, debes recibir a Cristo, debes arrepentirte de no haber abierto tu corazón, de haber aceptado su sacrificio en la cruz como el pago de tus pecados ante una ley que no puedes evitar, que vendrá sobre ti en juicio. En Apocalipsis 1:16 dice, hablando todavía de esta visión, describiendo más y más detalles gloriosos, tenía en su diestra 7 estrellas de su boca. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas eran símbolo de los ministros de las 7 iglesias
a las cuales tenía que escribir el apóstol y a quienes Cristo sostenía y mandaba con el poder de su diestra. Es la visión que él está viendo, pero hemos dicho que estas 7 estrellas o 7 iglesias representan las iglesias de todo el mundo, las iglesias de Cristo que hay establecidas en todo el mundo, en todos los tiempos, en todas las naciones. Cada aspecto que Dios describe en el capítulo 2 es algo que cada iglesia debe considerar. De la iglesia de Esmirna, Éfeso, la iglesia de la Odisea, de Filadelfia, todas estas iglesias tenían algo que Cristo estaba diciéndoles. Bueno, es como si apenas estuviésemos reponiéndonos de arreglar algo y ya Dios nos está mostrando otra cosa y otra cosa, purificándonos para presentarse Él a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso Él trata con nosotros, que somos su iglesia. Ya que 7 es el número de la plenitud, podemos decir que Él tiene a toda la iglesia en sus manos. Las 7 estrellas están seguras en las manos de Jesús. Bueno, tiene un simbolismo también, un significado, y todo esto, estos significados, indicaciones, están reveladas en algún pasaje de la Biblia. De tal manera que Juan estaba haciendo alusión a algo que era conocido. Entonces, cuando se habla de estas 7 estrellas, bueno, se puede indicar eran los líderes de esas iglesias. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La idea de que salga de su boca no es que Jesús lleve una espada en sus dientes. La idea es que esta espada es su palabra. Su arma es la palabra de Dios y nuestra arma es la palabra de Dios. Es lo que dice Efesios 6:17, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos ser expertos, diestros en usar la palabra de verdad, porque la palabra es la que tiene el poder de ser o no ser. Es la palabra con la que Dios dice que esto fue así, esto será hecho. Bueno, cuando nosotros hablamos de la salvación, pues es para vencer la incredulidad o para vencer la desesperanza o el desánimo de una persona cuando Dios le habla. Cuando le hablamos del Evangelio es para que Él entienda que con su poder, el poder de Cristo ofreciendo su vida perfecta y santa, tenía el poder de pagar la culpa de todos nuestros pecados. Y estamos usando el poder de esa espada para derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento del Hijo de Dios. Debemos usar la palabra. La espada en la boca de Jesucristo simboliza el poder y la fuerza de su mensaje. Por eso, cada palabra escrita tiene un contenido tan amplio, una frase, un término, un versículo, un señalamiento. En todo ello viene el contenido de lo que Dios quiere hacernos saber. Por eso se usa la predicación de la palabra, porque la predicación de la palabra anuncia el contenido de la palabra escrita y revela lo que Dios quiere y puede hacer.
y revela las condiciones del corazón. Todo esto implica la fuerza de su mensaje. Sus palabras de juicio son agudas como la espada. Bueno, así será el tiempo en que Él venga. Al mismo tiempo, nos muestra su justicia que alcanza a partir el alma y el espíritu. Así dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Ese es el poder de la palabra. Y esa es la espada con la que Cristo va a enfrentar a los incrédulos, a los impíos. La espada de lo que Él dice, y Él dirá juicio. Vamos a ver qué dice en Apocalipsis 19, 15 y 16. Blanca, ¿nos puedes leer? Es 19, ¿verdad? Es 19, 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. También 1 Tesalonicenses 4:16, Blanca, de una vez. 4. 16, 1 Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren, la visión de que Él trae una espada en su boca es su palabra de juicio. No crean que Dios o el Señor traerá un escudo y una lanza como los guerreros antiguos o los caballeros antiguos. No, Él va a decir a cada uno lo que merece. Y dará su palabra, y el poder de su palabra se cumplirá al instante, dando castigo, juicio, muerte. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Quién ha resistido su palabra? Bueno, ese es el poder de su espada, y sus ojos escudriñando y buscando donde haya pecado. Juan lo escuchó hablar. Él sintió el poder penetrante de sus palabras. Estas palabras eran como si una espada filosa procediera de su boca. El filo es juicio. Y el filo es que Él tiene el poder inmediato para que así sea. Es una espada aguda de dos filos. No hay manera de manejar esta espada sin cortarte, pues todo es filo. La palabra de Cristo, de una u otra manera, tiene filo por donde le toques, menos en la empuñadura. Bueno, la palabra de Dios tiene filo para nosotros también los creyentes, porque nos hace discernir nuestras intenciones, los pensamientos más recónditos del corazón. La palabra penetra como una espada y nos hace entender: esto merece juicio, esto merece aprobación. Cernir es separar una cosa de otra. Bueno, así separará lo que es aprobado y lo que no es aprobado. Y así está trabajando la palabra en nuestras vidas para hacer a un lado lo que es el pecado, lo que debe de ser llevado a la cruz, lo que merece juicio, y separando lo que es aprobado, que glorifica a Dios. Bueno,
De esta manera, también para nosotros, la palabra de Dios es una espada de dos filos, pero en el caso de los incrédulos, ellos recibirán juicio porque no tienen nada que salvar, que recuperar. Todo está condenado en ellos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así lo vio Juan. Su rostro era como el sol cuando brilla clara y fuertemente. Su fuerza demasiado brillante y cegadora para que la contemplen los ojos mortales. El apóstol estaba sobrecogido con la grandeza del lustre y la gloria con que apareció Cristo. La gloria de Jesús es tan grande, tan brillante, que es difícil siquiera voltearse a verlo sin ser cegado. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso, quien es Pablo, el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con Jesús? Una luz brillante del cielo que le hablaba: ¿por qué me persigues? Y Saulo quedó cegado por varios días por el resplandor de aquella luz. Bueno, es para tener una idea cómo observó o vio Juan la visión del Hijo del Hombre. Jesús tiene la misma gloria que en su transfiguración, cuando su rostro brilló como el sol, cuando Él se dio a conocer. Vamos a leer Mateo 17:2, Américo. 17:2. Mateo. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bueno, eso fue un anticipo cuando Jesús estaba en su ministerio delante de Juan, Pedro y Santiago, su hermano de Juan. Y ellos lo vieron así, y Mateo lo describe así, como el sol resplandeciente, sus vestiduras blancas. Fue un anticipo. Así, en esta dimensión, lo vio también el apóstol Juan. Su rostro era como el disco del sol en el día más brillante de verano, cuando no hay nubes para abatir el esplendor de sus rayos. ¿Qué es lo que ves en la mano derecha de Cristo? 7 estrellas, pero qué insignificantes se ven cuando fijas tu mirada en su rostro, del que las tiene en su mano. Son estrellas y hay 7 de ellas, pero ¿quién puede ver 7 estrellas o 70,000 estrellas cuando el sol brilla en su fuerza? Él lo cubre todo con su luz, lo desaparece todo con su luz. Qué dulce es cuando el Señor mismo está tan presente en una congregación que el predicador, quien quiera que éste sea, desaparece de la vista de la congregación, viendo solo a Jesús. Él es el único que ocupa con su resplandor de gloria el escenario. Y todo predicador es lo que debe hacer: presentar a Jesús, y que vean a Jesús, y que pongan su vista solo en Jesús, porque Él es el único que puede llevar a cabo toda la palabra que Él ha prometido. Queridos amigos, cuando vayan a un lugar a adorar, siempre intenten ver el rostro del Señor en lugar de ver las estrellas en su mano. Es decir, ver a la estrella de la congregación donde estás. Mira el sol y olvidarás las estrellas. Y vamos a entrar aquí en el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome:
no temas, yo soy el primero y el último. Juan fue impactado por esta asombrosa visión, aun cuando él era un apóstol que conoció a Jesús en la tierra. Los 3 años que Juan pasó con Jesús en esta tierra no lo prepararon para ver a Jesús en su gloria celestial. Ni idea tenía de quién era Jesús en gloria. Aunque él dijo, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Bueno, él estuvo tan estrecho que palpó, contempló el verbo de vida. Bueno, aún así, él no podía imaginar siquiera la gloria del verbo de vida. Juan sabía el gran milagro que constituía el hecho de que Jesús pudiera ocultar de la vista de todos su gloria y autoridad mientras caminó en esta tierra. Se preguntaban, ¿hasta dónde será la gloria de este Jesús que nos habla, así como les hablaba a los discípulos en el camino de Emaús, que su corazón ardía cuando Él les hablaba, pero no podían alcanzar a imaginar siquiera la gloria de este Jesús terrenal? Bueno, los que creemos en Jesús, que le hemos recibido como el Cristo crucificado y resucitado, que hemos aceptado sus mandamientos, su doctrina, sus preceptos, debemos verlo aquí a través de las Escrituras y echar a volar nuestra imaginación, no en una fantasía, sino posándose sobre esta maravillosa realidad de su palabra. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No importa qué nos depare el futuro si estamos a los pies de Jesús. No puedes tener una pizca de temor, no temas, ni de inseguridad cuando se nos está mostrando esta gloria. Mejor es el estar muerto allí, a los pies de Jesús, que estar vivo en cualquier otro lugar. Y tristemente esto está pasando con muchos de mis hermanos cristianos. No se disponen a caer a los pies de Jesús. Temen morir a sí mismos, temen perder su vida y prefieren estar en otro lugar. Son muchos los que no pueden estar a los pies de Jesús. Y Él puso su diestra sobre mí. Primero Jesús consoló a Juan con un toque compasivo. Quizás el toque de Jesús se sintió más familiar que la apariencia de Jesús. Luego Jesús le dio a Juan un mandato: no temas. No tenía por qué sentir temor porque estaba en la presencia de Jesús. Pero ese toque le fue algo conocido, algo familiar. Recordemos que Juan era el discípulo amado, el que se recostaba sobre su hombro, y le fue algo familiar y le transmitió aquel Jesús que él amaba en forma presencial. Y en el versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el primero y el último. Antes de Él no hay nada. Después de Él no hay nada. Todo está comprendido
y todo vive en Él y por Él. Fuera de Él no hay vida. Él es el Dios de toda la eternidad, Señor de la eternidad pasada y la eternidad futura. ¿Por qué se usan estos términos? Porque se hizo un stand-by, un lapso desde la creación, nuestra creación del mundo, de nuestro mundo, hasta el día en que se cerrará y empezará de nuevo la eternidad. Es decir, cuando empezó lo temporal, cuando empezó en el primer día fue hecho esto, en el segundo día fue hecho, cuando empezó el tiempo, pero también cuando empezó la vida terrena, la terrenal, y se cerrará como si nunca hubiera existido. Entraremos lo que se llama la segunda eternidad, pero solamente hay una eternidad. Dios abrió un paréntesis ahí para llevar muchos hijos a la gloria. Jesús es aquel que está vivo y estuvo muerto, y ahora está vivo por los siglos de los siglos. Él tiene las credenciales de la resurrección y vive para nunca, jamás morir. Él ya tiene un cuerpo glorificado, eterno. La victoria que Jesús ganó sobre el pecado y la muerte fue una victoria para siempre. Quedó vencido el pecado, quedó vencida la muerte, por eso entraremos a la eternidad y por eso tenemos una vida que ya nació cuando recibimos a Jesús, y esa vida nunca morirá, porque Jesús, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, Jesús ganó esa victoria sobre el pecado y la muerte, y fue una victoria permanente. Él no resucitó de los muertos para morir otra vez. Bueno, cualquier ritual, cualquier simbolismo, cualquier ceremonia que esté presentando a Cristo muriendo otra vez y derramando su sangre otra vez, realmente no es el Cristo de la Biblia. No están presentando al Cristo de la Biblia, porque la Biblia nos lo presenta aquí. Él ya no necesita volver a derramar su sangre, a hacer partido su cuerpo. En ninguna ceremonia está contenido esto, porque Él vive para siempre. Él murió una sola vez. Entonces, la victoria que Jesús ganó sobre el pecado y la muerte fue una victoria permanente. Él no resucitó de los muertos para morir otra vez. Y una representación así, ceremonial o ritual o tradición, realmente resulta en una blasfemia, porque está diciendo que Cristo tiene que morir muchas veces para ser castigado muchas veces para pagar por nuestros pecados. Y todavía así le tienen que ayudar para ganarse lo que falta del cielo. Bueno, este no es el Cristo de la Biblia en el que se cree, que se profesa, que se representa, porque este es nuestro Cristo, que vive para siempre. Jesús es aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Algunos se imaginan que el diablo es algo así como el señor del infierno. Algunos se imaginan que el diablo tiene autoridad o poder para determinar la vida o la muerte. No es verdad. Nadie muere si Jesús no quiere que muera.
Y una persona podrá extender su vida hasta que Jesús quiera y haya cumplido lo que se propuso al haberle dado el ser que esa persona tiene. Nadie podemos morir ni antes ni después, porque solo Jesús es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Los que están en el infierno es el Hades. Podemos confiar en que Jesús nunca dejará que el diablo tome las llaves de Jesús. Nosotros como cristianos no moriremos antes ni después. Los mártires no murieron antes ni después. Nuestros temores son infundados, porque ese momento Dios lo reserva en su soberana voluntad. Y Él sabrá cuándo es ese momento. Bien, y terminamos con estos versículos donde dice: escribe las cosas que has visto y las que son, en el versículo 19, y las que han de ser después de estas. Las visiones que él estaba viendo, las cosas que han de ser desde aquel día, está abierta esta frase, y las cosas que son. Es el lapso desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Él regrese. Las cosas que son. Nosotros estamos viviendo las cosas que son. Por eso vamos a entrar en el pasaje de las 7 iglesias. Son las cosas que son. Un tiempo que está indefinido, que está abierto. Desde aquel día en que Juan recibió esta revelación hasta que Cristo venga serán las cosas que son, pero también las que han de ser después de estas. Bueno, hay que acotar esta frase. Las cosas que son es hasta el arrebatamiento, cuando Dios habrá terminado su plan con los que creen en Él, es decir, con su iglesia, y se llevará a los que son de Él. Y las cosas que han de ser están marcadas aquí en este libro de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, aquí termina el capítulo 1, pero estaremos entrando en el capítulo 2 para ver detalles de cada una de estas iglesias. Muy bien, por hoy terminamos y con el favor de Dios continuamos la siguiente semana en el capítulo 2. Dios los bendiga.